Saludos, ¿cómo están? Veremos en el tema de hoy la primera parte de sustancia gris. Vamos a ver una clase de sustancia gris y una de sustancia blanca en configuración interna del cerebro. Dijimos que la sustancia gris la dividíamos en sustancia gris cortical o del manto, formando parte de la corteza, las circunvoluciones y las áreas funcionales, y después sustancia gris central formando núcleos, los cuales vamos a ver que hay núcleos del diencéfalo y núcleos del telencéfalo. Comenzaremos viendo los núcleos del diencéfalo. Empezamos por el primero, que es el tálamo óptico. Tálamo óptico porque tiene forma de lente. ¿Bien? El tálamo es un núcleo gris del diencéfalo con función sensitiva y sensorial siempre consciente, ubicado a los lados en la parte alta del tercer ventrículo. Vamos a ver aquí los dos tálamos, derecho e izquierdo. Cada tálamo presenta una estructura que recorre el tálamo de atrás hacia adelante y se divide como si fuera una letra Y. Eso se denomina lámina medular. La lámina medular divide al tálamo en cuatro partes, en cuatro tipos de núcleos. Núcleo anterior, aquí pintado de amarillo, el cual presenta función olfatoria. El núcleo anterior del tálamo es un núcleo sensorial que tiene determinación de fibras olfatorias provenientes del trígono cerebral. Los núcleos laterales, a su vez, los dividimos en anterior, medios y posteriores, dorsal y ventral. De todos los núcleos del tálamo, que después voy a dejar una lista para que ustedes los vean, los más importantes son el núcleo ventrolateral, que trae información del núcleo rojo proveniente del neocerebelo para el circuito reverberante largo. Luego tengo el núcleo ventral posterolateral, que trae información aferente sensitiva de la médula espinal. Ahí llegan los haces espinotalámicos y la cinta de Reil media. Núcleo ventral posteromedial. Este trae información aferente sensitiva del trigémino a través de las trigémino talámicas. Y luego tengo los núcleos geniculados, geniculado lateral y geniculado medial, por otros autores denominados metatálamo. El geniculado lateral trae información de la retina, información visual, y el geniculado medial, información de la audición, información coclear. Luego tengo los núcleos intralaminares del tálamo, que son pequeños núcleos que vamos a ver un ratito que están dentro de la lámina medular. Los núcleos intralaminares del tálamo tienen función del circuito reverberante corto que trae información del locus niger y el lobo pálido interno para la inhibición de los movimientos. Por último, pintado en azul, los núcleos mediales, que son núcleos de relevo intertalámico, de la cual la información de un tálamo a través de la comisura gris intertalámica pasa al núcleo al tálamo contralateral. Veremos aquí la ubicación de ambos tálamos en el corte coronal de Charcot. El tálamo está ubicado en la parte alta del diencéfalo, a los lados del tercer ventrículo. Tiene por debajo y por dentro el hipotálamo, separado del surco tálamo hipotalámico. Hacia abajo y afuera el subtálamo, los núcleos subtalámicos, como el núcleo, el locus niger y el núcleo rojo. Hacia afuera, separado por el brazo posterior de la cápsula interna, toma relación con la cara superinterna del núcleo lenticular. Y hacia arriba, de medial a lateral, tiene pilar anterior y cuerpo del trígono, en la cual el núcleo anterior se separa del pilar anterior por el agujero de Monro. Luego tiene el piso de la prolongación frontal del ventrículo lateral, en la cual vamos a encontrar el plexo coroideo. Hacia arriba y hacia afuera tengo el surco optoestriado con la vena optoestriada y el cuerpo del núcleo caudado. Estas son las relaciones en el corte de Charcot de ambos tálamos. En el corte de Brisot vamos a tener hacia adelante el agujero de Monro separado del pilar anterior del trígono cerebral. En sentido medial, el tálamo contralateral a través del tercer ventrículo. Hacia adentro tiene el brazo posterior de la cápsula interna que lo separa del núcleo lenticular. Hacia atrás tengo el Carrefour, o sea, la encrucijada ventricular, la prolongación occipital del ventrículo lateral, y hacia afuera y atrás tengo la cola del caudado separado por el surco optoestriado. Son las relaciones del tálamo. Y acá les voy a dejar, bien, ahí lo tengo, fíjense en una imagen lateral, el tálamo rodeado completamente por el pilar posterior, cuerpo y pilar anterior del trígono, de la cual solamente se separa por el agujero de Monro.
Esta es una relación importante. Y acá tengo la actualización que me da Martins sobre las proyecciones corticales talámicas. Observen el entramado de cada núcleo, por ejemplo, el núcleo lateral, el geniculado lateral, proyecta la cisura calcarina, corteza visual. ¿Bien? El núcleo anterior proyecta a las estructuras límbicas. ¿Bien? Entonces aquí tengo las proyecciones de cada uno de los núcleos del tálamo. Y según Martins, tengo la nueva discriminación de las funciones de cada núcleo. Se las voy a dejar para que las lean. De los núcleos grupo anterior, grupo medial, grupo lateral, núcleos intralaminares, núcleos del rafeo de la línea media y el núcleo reticular. Estas son la nueva denominación de los núcleos y las proyecciones de cada uno de ellos. Vamos al hipotálamo. El hipotálamo no es un núcleo, es una región. Es una región ubicada por debajo y por dentro del tálamo y a los lados de la parte baja del tercer ventrículo. El hipotálamo contiene una serie de núcleos grises que tienen diversas funciones. La regulación neuroendocrina, regulación de la temperatura corporal central, regulación del centro de la ingesta, centro del hambre y la saciedad, regulación hídrica, o sea, de la sed y la saciedad, regulación también del sistema neuroendocrino y del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo tiene como límites hacia arriba, separado del tálamo por el surco de Monro o surco tálamo hipotalámico, hacia adelante por la comisura blanca anterior, la lámina terminalis, hacia abajo por el quiasma óptico y el tuber cinereum o tallo de la hipófisis, con sus dos recesos, supraóptico y supratuberal, y hacia atrás por la glándula pineal. En realidad la pineal está un poquito más arriba, pero tengo el agujero de Monro, tengo el mesencéfalo y tengo la cisterna intermesencefálica. En el hipotálamo también vamos a tener diferentes núcleos. Los fisiólogos los llaman como núcleos anteriores, núcleos medios y núcleos posteriores. Pero los anatomistas, que describimos cosas que existen y que vemos, no como la gente de fisiología, que hacen un acto de fe, nunca vieron una bomba de sodio y potasio, pero creen que existe. Vamos a tener dentro de los núcleos anteriores, núcleo supraóptico, arriba del quiasma óptico, paraventricular, porque forma la pared lateral del tercer ventrículo. Hacia atrás tengo los núcleos que son núcleos mediales, están en la línea media del hipotálamo, llamado dorso medial, el que está arriba, ventromedial, el que está abajo. Y por debajo el núcleo infundibular o tuberal, porque se encuentra cerca del tuber cinereum o en el infundíbulo, embudo del hipotálamo. Y hacia atrás tengo los núcleos posteriores, el más grande es el núcleo posterior, y el tubérculo mamilar, que recibe información del pilar anterior del trígono, y luego a través de las mamilotalámicos llega al núcleo anterior del tálamo y también tiene conexión con la sustancia reticular. Estos son los núcleos del hipotálamo y los límites del hipotálamo. Ahí lo vemos, ambos hipotálamos, hay dos, uno izquierdo y otro derecho. Hacia arriba el surco tálamo hipotalámico, por debajo la fusión de ambos en el tuber cinereum, medialmente tenemos el tercer ventrículo, las paredes laterales bajas, y por fuera las regiones del subtálamo. Epitálamo es una región formada por la glándula pineal, o epífisis, o avénula, o tercer ojo hindú, los pilares de la avénula que se apoyan uno en cada pulvinar del tálamo, el trígono de la avénula, que son fibras blancas transversales, y por debajo el epitálamo presenta el tubérculo cuadrigémino anterior o superior. Hacia adelante tengo la prolongación posterior del tercer ventrículo y hacia afuera los pulvinares talámicos. La glándula pineal presenta la secreción de una hormona que es la melatonina, que regula, entre otras cosas, el ritmo circadiano luz-oscuridad. Ahí tenemos entonces las estructuras del epitálamo. Regiones subtalámicas son todas regiones motoras extrapiramidales de la regulación fina del movimiento. Son regiones realmente formadas por la zona incherta,
zona incerta de incertidumbre, nadie sabe para qué mierda está. Núcleo subtalámico de Lewis, que regula el temblor fino del movimiento. El locus niger o sustancia negra, ya que niga es una palabra que no se puede decir, que es ofensiva para la gente de raza negra, se llama locus niger, es decir, loco, lugar negro o zona, sustancia negra. Y el núcleo rojo, que se divide en paleorrubro y neorrubro. Todos son de estructuras de control fino del movimiento. Por último, tengo el cuerpo estriado, formado por el núcleo lenticular, el núcleo caudado, que presenta una cabeza, cuerpo y cola. Ambos núcleos, ya estamos en los núcleos del telencéfalo, tienen funciones también de regulación motriz en el circuito reverberante corto. El núcleo lenticular y el núcleo caudado se encuentran ambos unidos, como lo muestra Martins, por puentes de sustancia gris que recuerdan a los rayos de una rueda, de ahí el nombre de cuerpo estriado, o ganglios de la base del telencéfalo. Completan estos núcleos telencefálicos el núcleo amigdalino, que nada tiene que ver con la función motriz, sino que es una función de regulación del sistema límbico o lóbulo límbico de Broca. Ahí tenemos entonces el núcleo lenticular, en donde en la parte inferolateral encontramos el núcleo accumbens, responsable de los mecanismos de recompensa. Todos hablan del accumbens, el único libro que marca el accumbens es el libro de neuroanatomía de Martins, y lo vemos aquí. Ahí tenemos entonces el núcleo lenticular y caudado en un corte coronal de Charcot y en un corte oblicuo de Brisson. En el corte coronal vamos a tener el núcleo lenticular formando el putamen, el antemuro o claustro, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, y presenta el núcleo lenticular tres caras. En el corte de Charcot, una superinterna en relación con el cuerpo del caudado, el surco optoestriado y la cara lateral del tálamo, todos separados por el brazo posterior de la cápsula interna. La cara inferior lenticular va a presentar el brazo sublenticular de la cápsula interna, que lo separa de la cintilla óptica, la cola del caudado y el techo de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y hacia afuera tengo cápsula externa, que me separa del antemuro, y el antemuro separado de la corteza de la ínsula por la cápsula extrema. En el corte oblicuo de Brisson vemos el lenticular, otra vez vemos el antemuro, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, y acá también tengo tres caras, una cara anteromedial, separada de la cabeza del caudado por el brazo anterior de la cápsula interna, un brazo posterolateral separado del tálamo por el brazo posterior de la cápsula interna, un ángulo interno que se separa del agujero de Monro por la rodilla o genu de cápsula interna, y una cara externa que separa del antemuro por la cápsula externa. Luego encontramos el núcleo lenticular, el núcleo caudado. Aquí en el corte coronal de Charcot vemos el cuerpo del caudado y la cola del caudado. El cuerpo del caudado en relación con la prolongación frontal del ventrículo lateral, la cola del caudado en relación con la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y en el corte oblicuo de Brisson, la cabeza del caudado y la cola del caudado, que está en el límite entre el carrefour y la prolongación occipital. Muy bien, esto es todo lo que vemos entonces en los diferentes cortes de la sustancia gris. Tengo el corte de Charcot con todos los elementos que ustedes pueden observar y que pueden marcar después. Y aquí vemos el corte de Charcot en una preparación cadavérica, bien, con todas las estructuras que hemos nombrado recién. Nos vemos en la clase que viene. Muchísimas gracias.